Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los Metroidvania. Siento que hemos hecho esta intro ya antes porque nos gustan mucho los Metroidvania, pero bueno, como siempre, a mi lado se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Aquí estamos, vamos a hablar de un juego que me gusta mucho. Creo que ha vendido Sí. muchísimo menos de lo que debería. Os culpo a todos. No, es Sí. broma, no os culpo a todos, pero sí que culpo a la sociedad. Eso sí. No culpo al público de Checkpoint porque, como ya sabemos, el público de Checkpoint tiene un gusto excelente, como Exacto. demuestran todas las semanas en nuestro chat. Porque recordad que podéis ver el programa en directo en twitch.tv/Aragon Radio a las 12 de la mañana de los viernes. Y tenemos la costumbre de preguntar al chat a qué ha estado jugando esta semana, que eso está muy bien. Pero efectivamente, venimos a hablar de un juego que no ha vendido los 30 millones de copias que tendría que haber vendido, y Es esto que, nos ofende un poco fundamentalmente en lo más profundo de nuestro corazón. Así que, antes de empezar a hablar de esto, ¿vale? Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? es que esta semana he estado jugando a todo. Está jugando a mil cosas, claro. Es que se está jugando a todas las cosas que existen. Claro, como he jugado a cosas chiquitas, he jugado a muchas cosas. Primero de todo, he jugado a Flying Knight. Es un juego de una mosca que es un caballero en un mundo de insectos medievales. Es como una mezcla de... Bueno, de Kingsfield, ¿no? Del Kingsfield de From Software de 1999. Pero tiene un poquito de... Un poquito de Souls también, bueno, ¿vale? Y me gusta mucho porque te dan tres armas directamente. Tienes una maza con un escudo, tienes un espadón y tienes una lanza. Y es un poquito piedra, papel o tijera de... ¿Y este enemigo qué le conviene, no? Y luego tiene la gracia de que cada enemigo... Pero con que coge la mosca con las Hombre, porque manitas. tiene manitas, claro. Entonces no se las puede frotar, sospechosamente. Hombre, claro que Como hacen no, las porque lleva moscas. las armas. Claramente traman algo. Claro, pero está más preocupada de poder sobrevivir la pobre mosquita. Bueno, vale. Supongo que luego, cuando descansa, sí que deja las cosas y se pone así, ¿vale? Entonces, ¿Y se frota las sí, sí. manitas en serio? Eh, Increíble, ya está. 10 de 10. 10 de 10 juego del año. Entonces, ya está. Es un juego muy cortito, dura como una horita o así. Es muy cookie. Te dan ganas de jugar a Kingsfield, lo cual puede ser problemático, teniendo en cuenta que Kingsfield es un juego que te odia activamente, a diferencia de los Souls. Kingsfield sí te odia. En plan, personalmente, o sea, Kingsfield, si pudiera, iría a tu casa y le prendería fuego. O sea, esto es Sí, o una sea, cosa. cuando tú enciendes un Kingsfield, ¿vale? Y empiezas a jugar, el juego te dice, tío, eres feísimo. Y además eres idiota. Sí, y ¿Sabes? tus Es un poco padres esa no te energía la quieren. que tiene. Tal Sí, cual. sí, o Es un sea, poco la energía que tiene el juego. si cada vez en tu vida que alguien te ha insultado, tenía razón. Es lo que dice Kingsfield, ¿vale? Es una cosa increíble. Pero este juego no, este juego más o menos te respeta. Al menos a un nivel más o menos básico. Y además los enemigos tienen como diferentes partes del cuerpo y según donde les golpes les haces más daño, menos según el arma y según la armadura que tienen. Entonces es muy chulo porque tienes que ir también estrategizando y dónde interesa más pegarles, con qué arma. Es muy chulo, me ha gustado mucho. Luego he jugado también a Legend of the Blue Sword, que es una mezcla de, ¿cómo decirlo? Es un Metroidvania de 20 minutos, pero es como si Doom llevaras un espadón y fuera ¿Cómo un se llama el juego, Metroidvania. perdona? ¿Cómo se llama el Legend, juego, perdona? Legend of the Blue ¿Sí? Sword. Legend of the Blue Sword, en plan de leyenda de la espada azul. Exacto. De acuerdo, ok. Y es Doom si llevaras un espadón y fuera un Metroidvania de 20 minutos. 15-20 minutos. Básicamente tú vas por ahí, vas pegándole espadazos a la gente, ¿vale? Te tiran proyectiles como si esto fuera el Doom, literalmente, y vas consiguiendo cosas de, pues ahora pues tienes el doble salto, ahora tienes el dash, no sé qué. Y estás en un castillo donde tienes que matar al nigromante malvado que está resucitando a los monstruos malvados. Ya está, en 20 minutos te lo has pasado, te sientes súper guay y dices, joder, qué Doom Metroidvania más chulo, con espadón. Increíble, 10 de 10, buenísimo. Vale, Ojalá hagan esto en 7 el horas. concepto, el concepto Metroidvania de 20 minutos, quiero que lo guardéis en vuestro corazón por unas cosas mías de dentro de un rato, ¿vale? Sí. También he jugado Jacopalas de Nizakashi, que es un desarrollador japonés que hace shoot 'em ups pequeñitos. Y esto es un juego que es básicamente jugar un mid-boss tras otro, un final boss tras otro. Sí. Tú tienes un dash de una pared a la siguiente, tú juegas en cuadrados y los enemigos te tiran pues diferentes patrones de disparos estilo pues shoot 'em up. Hay por supuesto hay bullet hells, pero también hay disparos de ocupar media pantalla o disparos más medidos. Hay veces que el propio boss ocupa media pantalla, cosas del estilo, ¿no? Y la cuestión es ir aprendiendo cada uno de los patrones y pasarte a los 16 bosses, que depende de por qué ruta vayas, te encuentras unos u otros. La música es increíble, es increíble. El diseño es la leche, el diseño mecánico es absolutamente fascinante y es muy mono. Es un juego muy bonito.
Se lo enseñó a Paula y dijo, es súper bonito, quiero jugarlo solo por Es lo súper bonito que bonito, es. tiene un estilo como así de colores medio planos, pero muy llamativos, que es una cosa que a mí me encanta en los videojuegos. Sí, es muy, muy bonito. También he jugado figuras y figuraciones. Otro juego que dura Oh, como... yo también he jugado a figuras y figuraciones. Sí, Entonces te lo sí. dejo a ti para que hables tú de figuras y Ah, figuraciones. vale, pues básicamente es un juego hecho en una jam, es un juego hecho en la Málaga Jam, dura en plan 5 minutos, 10 minutos, hecho por The Construct Team, que conoceréis por ser pues, desarrolladores de Red Strings Club y de Cosmic Will Sisterhood. No me salía el nombre del Cosmic Will Sisterhood porque para mí ese juego, como en mi inconsciente, ha sido Las Brujitas, se llama Las Brujitas Se durante llama un Las montón de Brujitas. tiempo. Entonces no me salía como el nombre de verdad. Y justo junto con Fran Río Lobos, que es un artista dibujante increíble, conocedor de dinosaurios y otras cosas, y Chuso Montero, a quien quizás conocéis por su paso por Eurogamer, sus streamings locos, su ser no-hitter de los Souls, su ser un jugador competitivo de Pokémon, una persona así como muy polivalente que también está un poco en el desarrollo de videojuegos. Y ¿Paula básicamente te hacen Chuso? un, ¿Nuestro Chuso? nuestro chuso, efectivamente. Y la cosa es que es un videojuego en el que hay dos personajes haciéndote como un test. Se están intentando hacer como una investigación para el gobierno, intentando como sacar ciencia del humor. En plan, de intentando como determinar qué es gracioso, cómo es gracioso, ¿sabes? Cómo las cosas son graciosas y por qué ciertas cosas hacen gracia y hacen no. Y te hace como una especie de test de personalidad en el que te dice, a ver, dime cuál de estas imágenes es más graciosa, combina estas imágenes de forma que te hagan gracia y tal, ¿sabes? Y entonces pues tienes un bebé y le puedes poner una cajetilla de tabaco, un tatuaje tribal, un no sé qué, ¿sabes? O sea, como te da ciertas combinaciones, luego también te deja hacer combinaciones de palabras, 100 ratas catapulta XDDD, ¿sabes? Es muy gracioso, 100 ratas catapulta XDDD, la verdad. Yo también usé las 100 ratas en figuras y figuraciones. Y como que a raíz de eso te da como un diagnóstico de cuál es tu tipo de humor, ¿vale? La cosa es que es muy gracioso precisamente por esto, ¿no? Porque en realidad el humor es una cosa muy subjetiva. Entonces hay momentos en los que te da cosas totalmente arbitrarias y te dice cuál te hace más gracia, pero realmente tú, si contestas con el corazón, puedes entenderlo un poco y te rayas un Claro. poco. ¿Es un triángulo o un cuadrado? ¿Qué es más gracioso? Obviamente un triángulo, pero quiero decir. Claro, claramente es un triángulo. Claro, es eso, ¿sabes? Es como que el juego te hace pensar sobre el humor de una manera un poco extraña en la que no pienses en el humor, porque tú en tu vida normal no te preguntas qué es más gracioso, un hexágono o una mata de patatas, ¿sabes? Es Claro, como no tal, ¿no? Y luego te hace como un diagnóstico de cuál es tu tipo de humor, ¿no? Hay a quien le gustan los chistes de caca, hay a quien le gusta como el humor absurdo, hay a quien le gusta como el humor negro. Yo personalmente me hice una build, si se puede llamar así, de abuelo con un tatuaje tribal y inteligencia emocional. Y me hizo mucha gracia. Pero es súper absurdo realmente. a ver, yo como soy como soy, sigo diciendo que el mejor chiste es el abuelo tiene inteligencia emocional y un caza de combate porque es Tom Cruise. ¡Oh! Muy buena también, no lo había pensado. Bueno, es un juego además gratuito, lo podéis bajar de la página, de una página de Itch.io. No sé si tenemos alguna manera de compartir con vosotros, o sea, lo vamos a poner en el chat, pero igual tenemos que dejar un enlace en Twitter a figuras y figuraciones para que la gente lo pruebe. Sí, a ver, en el chat lo podemos dejar. Tenéis en Sí. la página de Itch.io de Franshurio, lo tenéis, ¿vale? Mm, Entonces es fácilmente accesible, es gratis, ¿vale? Se ha hecho el juego sí. en 48 horas, es gratis, dura eso, Sí. 10 minutillos, no más. Es Sí. muy sencillito, pero es divertidísimo, os va a flipar. Sí. Además, los personajes te juzgan por las ediciones, las elecciones que haces, en plan de, ¡buah, vaya tío más raro! ¿Por qué has escogido esto? Sí, a ver, no, ¿Sabes? no, yo no les Está juzgo muy porque bien. me juzguen, la verdad, no voy a engañar. Y para acabar, he jugado a Silent Hill The Short Message. Bueno, es un desastre de juego. Silent Hill, The Short Message. Pausa dramática XDDD. A ver, no es un asco, es una mejora con respecto a los anteriores Silent Hill de los últimos 15 años. ¿Sabes? A ver, todo lo que ha venido después de Shattered Memories es malísimo. Este al menos Ya. dices, bueno, como juego puedo hacer de una crítica y no arrancarme los ojos ni decir, wow, es absolutamente horrendo, ojalá Konami cierre. Entonces creo que es una mejora, ¿vale? Simplemente puedo decir,
tiene ideas buenas, muy mal desarrolladas, muy, muy, muy mal desarrolladas. Creo que tiene buenas intenciones a la hora de cómo trata el tema del suicidio, pero creo que lo hace bastante mal. De hecho, creo que la gente que esté en la situación que está la protagonista puede verse en una situación peor después de haber jugado este juego, no mejor, lo cual me parece muy problemático. Y los temas subyacentes que toca, me parece que los toca fatal. O sea, todos los temas de las redes sociales, los temas del problemas de imagen, todos los temas de la sexualización, creo que los toca muy, muy mal. O sea, tiene las ideas muy bien hechas, o sea, las ideas son buenas, pero creo que lo hace fatal. Luego sí, el diseño del monstruo es muy guay, la ambientación es increíble, lo que son los gráficos son espectaculares, porque son espectaculares. El gimmick del combate final es muy guay, pero está muy mal hecho. Pero es eso, al final el juego es bastante mediocre, tirando a malo. Pero bueno, es que venimos de 15 años de juegos de Silent Hill que no es que sean mediocres tirando a malos, es que son absolutamente horribles y para tirarlos a la basura. Entonces, una Por mejora. contexto, por si alguien no ha estado muy al loro de esto, porque entiendo que es una cosa que está como muy de actualidad, Silent Hill The Short Message es el juego de Silent Hill que Sony lanzó para PlayStation 5 gratuitamente, por sorpresa, en el State of Play que celebró el pasado jueves. O sea, es un juego que básicamente dijeron, hey, que hemos hecho un Silent Hill, lo podéis descargar ya, enhorabuena, ¿no? Y sí que es verdad que el juego se había filtrado ya hacía mucho tiempo, o sea, lo tenían en nevera desde hacía un montón de tiempo, pero sí que ha sido como un poco lanzamiento sorpresa. Y entendiendo un poco, pues eso, pues un juego gratis, lanzamiento sorpresa, pues es cortito, ¿no? O sea, dura un par de horas nada más. Sí, 2, 3 horas, depende un poquito de lo que os tome, si os atasquéis un poco, lo Sí. rápido que leáis. Hay mucho texto, ¿vale? Mm, Entonces depende también, sí. sí. Vale, pues a ver, cositas importantes de que ha jugado el chat, ¿vale? Yo sé que tú todavía has jugado más cosas esta semana, pero bueno. Sí, pero no, ya está. Eh, Esto es lo gordo. Vale, vale. A ver, Monolith Zag, ayer se acabó Persona 5 Táctica, justo a tiempo para Persona 3 Remake que sale hoy, y A Way Out con mi chica, que es muy buena experiencia para jugar con alguien, la verdad. Funny People dice, esta semana he seguido con el Prince of Persia, combinando con Elite Beat Agents, el mejor juego del mundo, y Match Termination Force, que ese no he jugado. Raúl Un Millón dice, yo a The Book Walker, que este juego, ¿te acuerdas? De The Book Walker, lo llegamos a jugar, yo no, pero no sé si tú lo llegaste a jugar o fue Jaime, Creo que o fue nuestro compañero Jaime. Jaime, puede ser, sí. Bebe se dice, he estado jugando al Dishonored por primera vez, nada malote, pero no tan pepino como creía. Claro, yo entiendo que el Dishonored es una saga que ya ha crecido un poco, o sea, a mí me sigue pareciendo muy buen juego. Y cuando la gente lo exprime creo que está muy bien, pero entiendo que a lo mejor, como muchos juegos han bebido de Dishonored a posteriori, a lo mejor no parece ya tan novedoso. Sobadrix ha jugado a Palworld, un juego sobre el que no va a haber programa por lo que sea, Visage y Rogue Legacy 2. Siempre he querido meterme más en Rogue Legacy 2, pero llegó en una época un poco complicada de mi vida y no pude hacerlo por varios motivos. Sí. Pero lo que pude jugar me gusta mucho. Y Greg Shog está jugando a tope con Another Code y Tears of the Kingdom, que me parece muy buen uso que darle la Switch. Un juego así grandote y una visual novel así más pequeñita. Vale. Yo he estado jugando a Tekken. Va a haber programa de Tekken, eso se puede decir. Pero queremos darle un poquito más a Tekken todavía. Antes de hacer un programa entero sobre Tekken, porque creemos que merece la pena hablar sobre ello. Y de Pero el modo acantilados historia familiares. y de acantilados familiares. El modo historia me ha parecido total y absolutamente increíble. O sea, es muy guay, es muy fresquito, te lo acabas todo el tirón, está súper bien. O sea, creo que es como muy buena presentación de los personajes nuevos y de las nuevas interpretaciones de los personajes antiguos, pero al mismo tiempo es que la historia que cuenta está como muy bien. Es una trama como centrada en Jin y Kazuya. Me pasa un poco que echo de menos como el rollo de tener un modo historia que te puedes jugar con cada uno de los personajes, que entiendo que es lo que han querido hacer como con las misiones de personaje estas, pero que al final es un poco más sencillo. Pero aún así me parece que se han tomado en serio su narrativa sin tomársela en serio del todo. Y creo que es una buena cosa para Tekken. Y luego, pues nada, ahora estoy aprendiendo a jugar con King, pero me va a costar un ratito, honestamente. Y también he estado jugando al Apollo Justice, pero no Apollo Justice la versión nueva que ha salido en la recopilación que ha salido de Ace Attorney 4, 5 y 6, porque no me había llegado todavía. De hecho, me ha llegado en plan 5 minutos antes de empezar el programa, llega el cartero con mi versión japonesa, sino que me lo está jugando en la Nintendo DS, porque
salió el juego, la gente estaba hablando de ello, subiendo capturas de pantalla, no sé qué, yo estaba esperando y estaba diciendo, pues lo tengo en la Nintendo DS. Y entonces pues cogí la Nintendo DS y he estado jugando. Y sinceramente es un juego graciosísimo, o sea, creo que es un juego que hace súper bien todo lo que se plantea, mantiene un poco la estructura de la saga de pues narrativa de abogados, un abogado así como más novato, que se va moviendo y conociendo gente que va un poco a su rollo y que está un poco loca y metiéndose en fregados el que realmente no le corresponden, pero es que me parece que es un cambio de, o sea, un caso muy exitoso de cambio de protagonista, que es estas cosas que las sagas no siempre saben hacer bien. Y me da un poco de pena que el cambio de protagonista a Apolo se les desinflase en las entregas posteriores y al final haya quedado un poco 50-50 entre Fénix y Apolo, ¿no? Creo que estaría... O sea, espero realmente que encuentren más su lugar para Apollo Justice como personaje dentro de la saga Phoenix Wright, porque, joder, es que está muy bien, me gusta mucho, Sí. le quiero un montonazo. Bueno, entonces podemos pasar Y básicamente eso, ¿no? del juego de hoy. Así que Que cuidado. hay muchas cosas que hablar del juego de hoy, así que si os parece vamos a poner un poquito de música y vamos a empezar con el análisis. Vamos allá. Álvaro, ¿de qué juego vamos a hablar esta semana? Introdúcenos el análisis de hoy. Paula, os introduzco. Porque, a ver, vamos a hablar... Digo, ¿por qué me apela a mí? ¿Qué he hecho? No me lo he preparado, removiendo papeles. A ver, vamos a hablar Es que te has puesto como muy serio. A ver, sí, eso sí es cierto. Vamos a hablar de que innovar en los géneros cuando están muy bien definidos, cuando ya están ya un poco como ya ahí bien asentados, es bastante difícil, quieras que no, están ahí, ya hacen su cosa y ya, ¿cómo innovas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo cambias? ¿No? Es complicado. Todo está sentado, es sentido común, sentencia con facilidad y cuando tú intentas cambiar algo tienes esta cosa de, pero es que siempre se ha hecho así. Es que ¿cómo vamos a cambiarlo? Es que ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Estamos Es una de las cosas que más mata los videojuegos, en mi opinión. Claro, es que cuidado, tienes todo el rato este chip de la gente lo va a entender, estamos seguros de que esto funciona, esto va a seguir siendo lo que tiene que ser. Tienes todo el rato, ¿no? Esta cosa aquí, este run, 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 run. Es complicado, ¿vale? Y es normal, y es natural. Y precisamente uno de los trabajos de los diseñadores es coger ese run, run y saber cuándo ese run, run tiene razón y cuándo ese run, run tienes que cogerlo y hacerle un tremendo suplex y tirarlo por la ventana, ¿vale? Es muy complicado, es muy muy difícil, no vamos a engañarnos, pero por eso uno de los trabajos de los diseñadores es de construir constantemente tanto el diseño de los juegos como de construir sus propios pensamientos al respecto de los diseños. Por eso el trabajo del diseñador es muy muy difícil y lo respetamos muchísimo. Con esto queremos decir... Porque creo que es una de las posiciones. O sea, me da un poco de rabia y quiero lanzarle un besito aquí a los diseñadores del mundo porque me parece que es como una de las posiciones menos agradecidas en el sentido de que hacéis un montón de cosas de diseño que hacen que un juego sea guapo, pero luego realmente como que muchas de ellas no se te acreditan, pero también tienes la responsabilidad de tomar ciertos riesgos que a lo mejor pueden salir mal. O sea, creo que ciertamente hay muchas cosas ahí. Claro, es muy complicado y cuidado. De hecho, me parece una de las posiciones más delicadas de un trabajo en el videojuego. Porque innovar, cuidado, es muy difícil y en el videojuego no lo es menos, ¿vale? Y hacerlo buscando encontrar esa vuelta de tuerca nuevas en las bases de un género puede llegar a ser lo más, pero eso no significa que sea imposible, como nos demuestra Prince of Persia de los Crown, un juego de Ubisoft que, cuidado, está increíble. Sí, esto probablemente, como el juego ya salió hace unas semanitas, seguramente ya lo hayáis escuchado, o sea, no somos los primeros que vienen aquí a desvelaros que el Prince of Persia está súper bien, pero a lo mejor sí somos los primeros que vienen aquí a desvelároslo, porque el juego no ha tenido, se desvelaron ayer justo las cifras de ventas y el juego ha vendido básicamente 300.000 copias o una cosa así. En mi opinión,
una cifra muy, muy, muy pequeñita para lo que es la calidad del juego. Así que nos ha parecido la oportunidad perfecta para reivindicaros y explicaros por qué esta entrega de Prince of Persia no solo es lo mejor que le podía haber pasado a la saga, sino que es un excelente Metroidvania. Claro. A ver, hay que tener en cuenta que este juego se lanza el pasado 18 de enero, ¿vale? Es un juego de Ubisoft Montpellier, y Ubisoft Montpellier vienen de hacer los dos Rayman de los dos últimos Rayman, ¿vale? Origins y... Siempre se me olvida el nombre del segundo Rayman. Legends. Y en este caso sí que son los de Rayman, porque de hecho el diseñador de los Rayman es el director de este juego. Así que sí, aplica en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso sí es el equipo más o menos, ¿vale? Hay gente del equipo. Entonces, vale, ¿qué ocurre? Ha vendido 300.000 copias. ¿Por qué tendría que haber vendido muchas más? Vale, vamos a decirlo muy claro. Ha habido muchas quejas sobre este juego desde que se lanzó, en plan, es que este juego no parece Prince of Persia. Vale, ¿por qué? Porque la gente asocia Prince of Persia más que nada con las arenas del tiempo y los juegos adyacentes y posteriores de juegos 3D, de acción y plataformas, bla, bla, bla. Bueno, para empezar, ha tenido muchos spin-offs que no han sido eso. Después, Prince of Persia ha sido otras cosas antes y otras cosas después. Y la realidad es que Prince of Persia, vaya, es que siempre respeta una directriz básica y este la respeta. Es una aventura de acción. Este juego es una aventura de acción. Es un Prince of Persia. Es una aventura de acción que transcurre en Persia. Ya está. De hecho, es un Prince of Persia. O sea, ¿puedo comentar una cosa? Por favor. Me da la sensación de que el motivo por el cual este Prince of Persia ha escogido el género Metroidvania y no otro, es porque creo que está más que probado que Metroidvania es la mejor manera, o sea, una de las mejores maneras, si no la mejor que hay hoy en día, de hacer aventuras de acción. O sea, creo que lo que pone en valor esto, una desarrolladora tan grande poniéndose a hacer un género que a lo mejor ahora es un poquito más como terreno de lo indie y tal, me parece que lo que demuestra al 100% es que el Metroidvania está en su época dorada hasta tal punto que ya lo consideramos literalmente la manera óptima de desarrollar aventuras. Y eso me parece increíble. Sí, y eso creo que también es un poco lo que demuestra que era la decisión correcta en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Decimos que no es un Prince of Persia porque no es la expectativa de... Bueno, es que ya no se hacen tampoco juegos de acción y aventura 3D. ¿O qué hacemos? El nuevo Prince of Persia tenía que ser un nuevo God of War. Es que igual no le pegaba ni con cola. Claro, no le pegaba ni un poco, porque siempre han sido como juegos más basados en ese tipo de exploración así un poquito plataformera y tal. Entonces es que, claro, esto era literalmente perfecto y me gusta mucho que lo hayan visto y hayan dicho, pues sí, vamos a por todas. Claro, entonces creo que el salto natural era precisamente al Metroidvania porque le daba la posibilidad de ser un juego de acción todavía, pero tener esta parte plataformera y jugar un poquito con él, tener siempre más cosas que explorar y tener más cosas que hacer y poder jugar un poquito con la flexibilidad de las cosas. Por eso vamos a entrar un poco ya a lo que es en el juego. Vamos a hablar un poco del juego, ¿no? Un poco ya en la salsa, ¿no? Vamos a meter las manos, ¿no? En todo el tema. Vamos a decirlo. Es un Metroidvania que pone un énfasis muy particular en las dos cosas a la vez. Esto no siempre ocurre, pero aquí sí. Tanto las plataformas como la acción están muy enfatizadas en el juego. Esta cosa de, bueno, no, yo en el sí, es un Metroidvania, pero yo me centro solo en una de las cosas. No. Este juego le interesan las dos cosas. Tienes que hacer bien las plataformas, tienes que hacer bien la acción. Como pienses que te lo puedes pasar simplemente haciendo bien una de las dos cosas, te vas a llevar muchas leches. Muchas leches. Es un juego muy pulido en ambos aspectos. No sé qué opinas al respecto tú de esto. Yo también lo pienso, es un juego que, a ver, yo tengo... No es que tenga un problema, no es que tenga un problema con este juego, ¿vale? El juego me parece muy guay, pero sí que es verdad que a mí al principio se me atragantó un poquito y vino del hecho de que, claro, pues como que yo había escuchado muchas cosas positivas, mucho tal, y yo dije, bueno, es un Metroidvania, es mi género, no voy a necesitar como... no voy a necesitar mucha puerta de entrada, no voy a necesitar que me expliquen nada porque yo ya sé jugar, ¿vale? Y entonces yo me empecé a jugar el Prince of Persia en un tren. Sí. Y eso... Tampoco es un juego para jugar en un tren, ¿eh? Es verdad que es un juego disfrutón,
Pero es un juego difícil y es un juego con una composición muy clásica en ciertos aspectos. Y me costó un poquito entender eso. Pero cuando lo entiendes, fluye mucho mejor. Claro, y este es un poco el interés que tiene el juego. Es un juego muy clásico en ciertos sentidos, pero es un juego muy moderno en otros y sobre todo es un juego que no quiere que te lo pases en plan, no, es un juego sencillito, es un juego fácil. No, lo primero de todo. ¿En qué es clásico? Creo que esto es importante. Donde es clásico es sobre todo en el diseño de niveles. Es donde se nota cómo su composición es muy clásica. El diseño de niveles es muy elegante y sencillo y directo. En plan, tú tienes esta cosa de, tú ves una plataforma y sabes exactamente si puedes llegar o no. Tú ves unos enemigos y sabes perfectamente si puedes matarlos o no. Y hay una cosa que me encanta de este juego es, tú abres el mapa y simplemente viendo la composición de del mapa y las casillas sabes si con tus poderes puedes llegar o no a ciertos sitios. Sí, esto es muy importante porque a veces creo que ha habido ciertos Metroidvania en los últimos años, o a lo mejor pues también cuando un género se populariza y mucha gente empieza a hacerlo, pues hay diferentes perspectivas de cómo hacer la cosa, pero yo soy muy apologista del hecho de que un Metroidvania tiene que ser muy claro en ese sentido. Si necesitas el doble salto, tienes que saber si necesitas el doble salto. No tienes que hacer 37 saltos como raros haciendo wall jump y no sé qué y avanzar, pero quedarte con la duda de si realmente ha sido culpa tuya que no hayas alcanzado ahí, no necesitas ninguna habilidad. Y creo que uno de los focos de este Prince of Persia es, si no puedes llegar ahí, lo sabes. Si necesitas otra cosa, lo sabes. Si este no es el camino, lo sabes. Claro. Y en este juego no hay ningún momento donde no lo sepas. No hay ningún momento en toda la aventura donde yo sienta de, no sé dónde ir, no sé si por ahí podría pasar o no, no sé si... No hay ningún momento en este juego donde no sepa dónde ir, no sepa lo que hay que hacer. Siempre el juego sabe dónde llevarte. Y además lo hace muy bien también añadiendo elementos que quizás no son tan propios del Metroidvania, pero son elementos de narrar bien. El hecho de empieza lento, esto es cierto, te presenta muy bien a los personajes y les da mucho énfasis, pero esto ayuda para luego cosas como te presenta mucho a los personajes, les da mucho peso, pero luego estos personajes tienen una importancia dentro de la historia. Pero dentro de la historia también ayuda a cómo navegas el escenario. Si, por ejemplo, un señor con un arma que es una especie de un ancla gigante te dice, sí, ven a buscarme, ¿dónde crees que va a estar un señor con un ancla gigante? Vamos a ver, hay un bioma que es un palacio, un bioma que es una alcantarilla y un bioma que es un mar. ¿Dónde dirías que está el señor que tiene un arma como una especie de ancla gigante? Claro, es que es... O sea, no es sutil porque no es sutil, pero es que tampoco tiene que serlo, porque es lo suficientemente opaco, a ver, entendedme, ¿vale? Lo suficientemente opaco como para que tú lo entiendas muy fácil, ¿vale? O sea, para que tú no lo entiendas a la primera, en plan tengas que pararte a pensarlo 2 segundos, pero lo suficientemente no opaco como para que no te vayas a atascar en ello 45 minutos. Y sientes que has resuelto todo el puzzle, eso es excelente realmente. Claro, y hace esto con todos los pequeños elementos y por eso no tiene problema en coger y darte una primera hora más lentita donde va introduciéndote muchos elementos de historia y va introduciéndote muchos elementos del gameplay lentamente para que precisamente tengas todo en la cabeza. La gente muchas veces piensa que la historia en los videojuegos solo sirve para contarte una historia, pero es que muchas veces la historia en el videojuego también sirve para guiarte a la hora de hacer cosas. Y Prince of Persia lo hace de una manera tan increíble para que luego saber dónde tienes que ir y dónde hacer cada cosa, que es muy elegante. Luego además la historia es muy buena, que esto también influye. Sí, otro de mis problemas es que me lo tuve que reempezar, ¿vale? Porque claramente mi manera de enfocarlo, rollo, empezar a jugar en un tren, seguir jugando en el avión, entre siestas de avión, o sea, no me funciona así. Y eso es porque es verdad que en trenes y en aviones yo he jugado muchísimos Metroidvania, porque por ejemplo me jugué prácticamente todo el inicio de Blasphemous 2 en un tren también, y por lo que sea me entró súper bien, pero este juego no fue así. Uno de los errores que cometí también fue precisamente eso de no prestarle mucha atención a la historia tampoco. Decir, bueno, sí, me estás contando ahí unas movidas y tal. Y luego me lo reempecé y dije, joder, es que realmente hay chicha aquí, ¿sabes? Hay cositas, se está intentando contar cosas y creo que eso es muy bueno en un juego de este estilo. Claro. Y en este juego cuentan muchas cosas, ¿vale? Este juego tiene chichita, de hecho, cuando llegas al final, ves que tiene su mensaje, ¿vale? Tiene sus cosas, quiere contar sus cosas. Y en esto creo que también es clásico y a la vez retuerce un poquito en el sentido de, bueno, en esto es clásico en el sentido de coger de otros videojuegos. Por supuesto se puede contar
una historia en un Metroidvania? ¿Por qué no se va a poder contar una historia en un Metroidvania? Y me enerva un poquito que hay mucha gente que ha dicho de no, la historia es mala. ¿Por qué? Porque un Metroidvania no tiene por qué tener historia. Un Metroidvania no tiene que tener historia. ¿Por qué no? No funciona así la vida. Claro que Los no. Metroidvania pueden ser, o sea, los Metroidvania pueden tener lo que les dé la gana. Es que es esta perspectiva como reduccionista del género tiene que ser esto, porque a mí me apetece que el género se... Claro, Ya ves tú. entonces, tiene una historia, es una historia muy chula y muy buena. Es sencilla porque no se mete en camisas no se varas, pero lo que hace lo hace muy bien. Además bebe de la mitología persa de una manera muy buena y muy agradable. Te mete detalles si quieres saberlos, porque hay muchas cosas que leer, muchos temas que tal. Si los quieres ignorar, los puedes ignorar, por supuesto. Y creo que es muy interesante. Luego, ¿qué bebe de las cosas modernas? Pues bebe muchísimo, porque por un lado, por supuesto, bebe de los Metroidvania modernos, por supuesto. Bebe de los plataformas modernos, sí. Tiene sus toquecitos Souls, pero lo que yo quiero destacar es, bebe mucho de Celeste, un juego de plataformas que dirías, ¿qué tiene que ver con los Metroidvania? Y bebe mucho de los juegos de lucha, que dirías, ¿qué tienen que ver con los Metroidvania? Esto para mí es la parte más loca de todas. La parte de los juegos de lucha, porque entiendo que Celeste sí que tiene una estructura como más similar, pero el tema de los Metroidvania es bastante fuerte. Claro, por un lado lo de Celeste dices, bueno, el dash, el coger un objeto que te permite que tienes que tocar el suelo para que cogerlo del todo, etcétera, vale, eso es Celeste. Y eso sí que es, ¿vale? Es como con las fresas de Celeste, que tienes que tocar el suelo para llegar, pues aquí ocurre lo mismo con algunos objetos, ¿vale? Está muy bien hecho, se siente como Celeste y es un reto como Celeste. Es muy chulo y está muy bien hecho. Pero sorprende menos porque al final comparten un poco el género. Pero hay una parte del juego que es un juego de lucha redux. Y es que, aunque se siente un poco Souls, de donde realmente bebe fuerte es de los juegos de lucha. ¿En qué sentido? Hay combos. Y los combos son realmente basándote en, vale, cuáles son los frames que hay en cada animación de cada cosa. No necesitas saberte los frames, pero sí empiezas a notarlo según de, este espadazo no llega antes de que me pegue el lanzazo, entonces mejor voy a hacer este otro espadazo. Y entonces vas combinando las cosas según ves que vas a poder combinar 3 o 4 golpes y vas a poder seguirlo con tal, o vas a poder interrumpir este golpe haciendo tal cosa para poder seguirlo con este combo. Y de repente te vas dando cuenta de que efectivamente este juego no es simplemente el haz 3 golpes y luego retírate, haz 3 golpes y retírate, es un voy a ver si puedo encadenar 20 golpes seguidos con este combo aéreo guapísimo. Y te das cuenta de, es que este juego tiene su propio sistema de juego de lucha metido dentro de este juego. Y cuando lo empiezas a dominar te das cuenta de, espera, los combates son increíbles. Sí, tiene como una sensibilidad concreta, que de hecho al principio es un poco complicado ponerte a ello. O sea, cuando te enseñan el parry y tú intentas hacer parries a los enemigos, como tú sabes que se hacen los parries en este tipo de juegos, y por mucho que lo intentas no te salen. O sea, te sale alguno, pero no te salen al 100%, no te salen con la precisión que a lo mejor te saldrían normalmente. Y no es hasta que ya has jugado un par de horas y te has acostumbrado un poquito al ritmo del juego y a la manera en la que se mueven los enemigos cuando realmente entiendes que efectivamente eso, el parry está hecho como el parry de un juego de lucha. Es decir, está pensando como en el movimiento concreto y en la manera en la que impacta con el área en la que pega tu personaje. Y es un poco, de hecho si lo estáis escuchando ahora diréis, qué complicado. No es nada complicado en la práctica, simplemente hay como que darle un poquito de espacio para que nos cale bien y esté guay. Sí, o sea, si queréis, es como el parry de los Souls, que en realidad el parry de los Souls es como un parry de un juego de lucha, Sí, efectivamente, pero yo creo que también pero es no un es poquito como un más parry detallado de en ciertas Sekiro. cosas. Sí, No es efectivamente. como el parry de Sekiro, que me parece el peor parry de From Software. Podéis pegarme si queréis, pero Claro, pero tú podrías pensar precisamente que es como el parry de Sekiro, porque como también llevas un arma, así que es como más parecida, o sea, es como más catanesco, pues a sí. lo mejor podrías decir, vale, pues esto va a ser de esta manera, pero no es así como funciona, hay que darle como una vueltita. Claro, y no, se fijan más en los juegos de lucha y por eso es más interesante porque tienes que hacerlo situacionalmente, tienes que estar fijándote en el enemigo, tienes que estar de cara a él, tienes que estar cogiéndole el timing. Es un poquito más difícil, un poquito, no mucho, un poquito, pero eso lo hace mucho más interesante. Porque es cierto, las primeras horas son un poquito más difíciles, te hace sentir menos un héroe desde el principio,
pero cuando lo coges te hace sentir tan más satisfactorio todo lo que haces que es increíble. Y está súper bien, la Pero eso verdad. hace que el juego también sea bastante más difícil y retante y pueda serlo sobre todo. ¿Por qué? Porque algunos bosses, por ejemplo, son inmensos y retantes y tienes de verdad que aprenderte los movesets. O sea, de verdad Mm. tienes que saber que no, es que hace este movimiento y le sigue este movimiento y tal, porque resulta que los enemigos tienen combos y resulta que los bosses intentan combearte a ti. Y los enemigos tienen combos y además son combos bastante potentes. O sea, no es un caso de, ¿cómo decirlo? De combo que en el fondo te da un poco igual porque los enemigos son muy tontitos. O sea, en el Blasphemous pasaba un poco esto, ¿vale? Yo ya sabéis que a mí me gusta mucho Blasphemous, o sea, no digo esto como crítica, pero sí que es verdad que no te tomabas como muy en serio que los enemigos hicieran ciertos movimientos porque ya sabías que no eran ataques tan potentes. Aquí un buen combo de un enemigo te deja vendido, pero vendidísimo para dentro de un buen rato. Y está bien que lo hayan planteado de esta manera, en mi opinión. Claro. Entonces, aquí lo interesante es esto de. Y como los juegos de lucha, un combo lo declaras hoy y pasa pasado mañana. O sea, no es una cosa de ya está. Pero los bosses y los enemigos también. Al principio parecen muy rápidos, pero cuando vas aprendiéndolo te das cuenta de, no, hay muchos frames entre que una cosa ocurre y realmente empieza a suceder. Entonces tienes siempre muchas posibilidades de hacerlo. Por eso es normal morir ante los bosses o morir ante algunos enemigos al principio, pero luego les vas cogiendo el truco y dices, ah, no, espera, es simplemente empezar a hacer este movimiento cuando va a hacer esto o reposicionarme aquí y tal. Es un juego donde posicionarte bien es muy importante. Saber dónde tienes que estar en cada momento es muy importante. Muchas veces vais a morir simplemente porque, no, es que me estoy... Estás poniéndote donde no tendrías que estar. Estás en un lugar donde te van a pegar y ya está. Si te pusieras un paso más adelante, un paso más atrás, no te pegarían y estarías bien. Y en las plataformas ocurre parecido. Hay plataformas que parecen súper difíciles, imposibles, etcétera, hasta que te das cuenta de cuál es la secuencia de movimientos. Y son como pequeños puzzles. Al final, los juegos de lucha y los juegos de plataformas más duros como Celeste, donde este bebé, son juegos de puzzles en cierto modo. Tienes que aprender qué es lo que te está pidiendo, cómo puedo hacerlo para hacer esta cosa. Y este Sí, juego lo esto hace muy lo hace bien. como muy interesante y sobre todo, yo no sé si, bueno, yo creo que a ti te ha pasado igual, pero yo no me esperaba esto de un Prince of Persia ni un poco. Para nada, o sea, en la vida. O sea, me lo esperaba de los Prince of Persia originales, porque es lo que son. Los Prince of Persia originales son juegos de aprende exactamente los movimientos que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlos, el timing que tienes que hacerlos. O sea, este juego es más Prince of Persia que originales, que todos los Prince of Persia anteriores, después del uno y el 2 y el 3. No vamos a engañarnos. Pero la gente dice que no, y es como, no, sí, es que esto se parece más a los Prince of Persia de Metzner que ningún otro Prince of Persia que haya habido. O sea, ¿qué me estáis contando? Entonces es como. Entonces no me lo esperaba porque no me espero de Ubisoft que haga un juego de Prince of Persia como los de Metzner. Así que no me extraña que el propio Metzner, creador de Prince of Persia, haya dicho: me flipa este juego. Claro, está guapillo. No sabía que lo veía, o sea, ha dicho que le mola, que Sí, le sí, ha parece que está dicho increíble. que Me parece le bien. O flipa, sea, le mola muchísimo. Dice que es la evolución natural de Prince of Persia. merecidísimo. O sea, 10 de 10 tal cual. Claro. Y en todo esto tenemos que decir también, se os hace muy duro. No pasa nada, hay niveles de dificultad, podéis bajar la dificultad y de hecho hay, gracias, Ubisoft Montpellier, porque puedes bajar la dificultad en cosas específicas, en el combate, en las plataformas, etcétera. ¿Que no queréis bajar la dificultad? Hay modos de asistencia de todas las clases inimaginables. Modos de asistencia de todo lo que imaginéis, tenéis asistencias. Que tampoco es eso, que lo que os perdís en el mapa porque no estáis un poquito espesos, porque no lo veis tal. No pasa nada, hay un modo específico para obtener más información en el mapa y que os indiquen las cosas y os pongan iconitos para saber a Buah, dónde hay. lo de las capturas de pantalla en el mapa me parece una de las cosas más del año 2500 que he visto Claro. nunca en un juego, ¿eh? Y esto es el cerebro galaxia máximo que me lo estaba guardando porque me parece la gran innovación que necesitan a partir de ahora tener todos los Metroidvania. Es tú tienes un recurso limitado pero que puedes ir renovando, lo puedes quitar y poner cuando quieras, y es que tú cuando llegas a un sitio puedes poner un iconito, pero no es un iconito de una imagen de un monstruo o lo que sea, ¿no? Esto también puedes hacerlo, pero lo que haces es poner un iconito y hace una captura de pantalla y la deja en el mapa y tienes la captura de pantalla de lo que está viendo, de lo que estás viendo en ese momento. Entonces tú puedes ir, mirarlo y ves la captura de pantalla. Y de repente sabes exactamente qué es lo que hay ahí.
Eso cambia todo, porque ya no es simplemente de este icono que indicaba que había ahí. De repente ves ahí y dices, leches, vale, era este salto, vale, era este cofre, vale, era este enemigo, vale, era lo que sea. Es que lo cambia literalmente todo, es fortísimo. No tiene ningún sentido. Claro, es que es increíble. O sea, encima de todos los modos de asistencia, los modos de dificultad, si quieres iconos o no en el mapa, te da dentro de las propias mecánicas del juego una posibilidad, una mecánica propia que es como, no, no, si con esta mecánica ya no necesitas el modo de iconos, porque es que si te los puedes hacer tú, es Está que, muy bien, la verdad, porque además no sé cómo decirlo, o sea, creo que es el punto intermedio entre un Metroidvania que busca referencia en el Souls-like porque sabe que es un poco lo que le gusta ahora a los chavales, y un Metroidvania que quiere ser súper accesible porque realmente busca muy activamente a través del diseño que no te atasques, que siempre tengas opciones, que siempre tengas alternativas. Y es que es tan inteligente y es tan bueno por eso que me cuesta mucho entender por qué no ha calado como pensábamos que iba a calar y por qué no ha vendido 10.000 millones. O sea, no lo entiendo. no lo entiendo, no lo entiendo. Pero es que además, si dijeras, simplemente es así de bueno a todos los niveles mecánicos y demás, y como hemos dicho de la historia, ya sería para vender. Pero es que luego dices, pero es que todo lo que es la narrativa, la música, el arte, es que también es así de bueno. Es que no tiene sentido. Es que, para empezar, de verdad se siente que estamos en Persia. ¿Por qué? La música. La música coge elementos de la música persa clásica para que sientas que estás ahí. De hecho, colaboran con un artista iraní experimental llamada Mentrix, que es interesantísima, hace una música increíble y hace un trabajo absolutamente asombroso para la banda sonora. Me he escuchado un bucle de la banda sonora desde que he acabado el juego porque es genial para escuchar. Y ahora me he escuchado la discografía entera de Mentrix porque también es increíble. 10 de 10. El arte es precioso. O sea, el arte es una cosa increíble. O sea, es una preciosidad. Pero es que encima el juego te da la opción de poner el doblaje en farsi. Te da la opción de escuchar todo en iraní. Y dices, ¿por qué? Y además de eso, es que está súper bien, porque cuando lo dijiste lo puse así y es claramente la forma buena de jugar el juego. Claro, es porque, o sea, claramente, si han decidido traducirlo a un idioma minoritario, que es minoritario, quiero decir, con esto no es una crítica al farsi ni nada parecido. Sí. Es un idioma minoritario en el sentido de no vas a vender más copias por traducirlo al farsi o no. Claro, rollo, que es una cosa de, pues por ejemplo, muchas veces se argumenta que los juegos deberían estar traducidos al castellano porque el castellano te abre una cantidad de Claro, países que hablan castellano que pueden comprar tu juego que no tiene nada que ver con pues otros idiomas que también serían, yo qué sé, ¿sabes? O sea, también puedes decir que es más minoritario el alemán claro, proporcionalmente, ¿sabes? No, sí, entiendo lo que quieres decir. exacto. Entonces, si lo han traducido al farsi es porque es el príncipe de Persia. ¿Vale? Y lo han Claro. traducido al farsi porque era bueno para la ambientación y ya está, no había ningún otro motivo. Era porque esta gente es tan apasionada que les fueron a los productores y les dijeron, nos queremos gastar más dinero para poder tener a esta gente y que nos pongan las voces en farsi. Y por lo visto son gente, dobladores famosos en Persia, en Irán. Perdón, me ha salido ahí ya, en plan, No, en está Irán. bien. A ver, comprensible. Y son dobladores famosos. Y tú lo escuchas en farsi y se hace raro porque es cierto que, Es muy guay. quieras que no, el farsi no es un idioma que escuchemos nunca. Y es cierto que el farsi tiene una actuación diferente, una manera de actuar diferente. Tú coges a los... Si habéis visto cine persa de nuevo, cine iraní, es diferente la manera de actuar de los iraníes que de aquí. Tienen como proyectan más, ¿vale? Proyectan mucho más. Entonces es como mucho más intenso. Pero dices, pega, o sea, le da como otro nivel, le da un poco de épica también. Y me gusta Así que es verdad que mucho. sí que es verdad que se hace como distinto escucharlo de esta manera, pero también que creo que es distinto en una buena manera.
en el hecho de que tú estás accediendo a esto que a lo mejor nunca jamás habrías accedido de ninguna otra manera. A lo mejor yo nunca habría escuchado un juego doblado en farsi, nunca jamás, ¿sabes? Entonces mola también ese aspecto no sé, me Claro. parece que es muy buena idea y me alegro que hayan tirado para adelante con ello. E incluso cuidar a la gente de Irán, en plan de, estás cogiendo su tradición, estás cogiendo su cultura, me parece Claro, es una que ese es un cosa poco el de tema. respeto también, por supuesto que os lo vamos a dar en vuestro idioma. Mm. Me parece Sí, normal, legítimo y lógico. sí, porque también si lo piensas es un poco extraño que hagas como un juego que uno de los reclamos que tiene y que de hecho siempre ha tenido la saga es su ambientación y que sea, no, pero en vuestro idioma no lo podéis jugar, ¿no? Está como un poco rarito. Así que bien. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que es el tipo de juego de muchísimos juegos van a beber. O sea, muchísimos Sí. juegos. Yo no veo Metroidvania que no quiera beber de este juego, plataformas que no vaya a coger de aquí y allá. Juegos de acción que van a beber de este juego, va a haber a patadas. O sea, vais a ver muchísimos, no el año que viene, no este año, pero de aquí a partir de 2026 vais a ver muchos juegos de, wow, es que bebe mucho de Telos Crown. Vais a ver muchísimos. Sí, precisamente por eso, porque claramente vamos a ver vídeos que. O sea, vídeos. Vamos a ver videojuegos que beban mucho de los Crown y que claramente va a ser un juego que en 2, 3 años vamos a decir, joder, ¿por qué no se hacen más juegos como el de los Crown? Os diría que en lugar de esperar a que lo echemos de menos, cojáis y lo jugáis ahora, porque sería una lástima total y absoluta que este juego no tuviera la repercusión que podría tener, teniendo en cuenta la altísima, altísima, altísima calidad que tiene. Claro, por eso. Que haya vendido 300.000 copias está muy bien, Mm, pero no es suficiente sí, para que Ubisoft diga, vamos a seguir arriesgándonos con sí, esta clase de juegos. Tiene que vender mucho sí. más, por eso no esperéis a que sea que pasen unos años para que lo que ha dicho Paula, para jugarlo. Entiendo que es Ubisoft, entiendo que puede parecer que es un precio muy caro Sí, para no entiendo sé que ha qué. salido a 50 euros, yo lo entiendo, pero creo que los juegos buenos pueden valer, o sea, las comparaciones son odiosas, pero creo que se ha pagado un dinero similar a lo que cuesta Prince of Persia por juegos mucho más malos esta semana y han vendido millones y millones de copias. Entonces, yo qué sé, Sí, a ¿sabes? ver, se han pagado precios similares por un juego que ha vendido 17 millones de copias y es infinitamente peor que este juego. Efectivamente, claro, Entonces, no, lo siento, pero no lo compro. sí, Entonces, comprad Prince of Persia The Last totalmente. Crown porque Totalmente. No es está, un nos estaban juegazo. preguntando, no está en Game Pass, pero no me parecería extraño que fue. Es que Ubisoft y el Game Pass tienen una relación un poco extraña, pero no me parecería extraño que fuese un juego que acabase llegando a Game Pass y creo que eso le ayudaría un montón porque entiendo que mucha gente se haya echado para atrás pues un poco por el precio y por ser una saga que a lo mejor a día de hoy no se respete tanto. Pero bueno, igualmente, me parece que es un juego que merece muchísimo la pena, vamos. Sí. Y con esto podemos pasar a la segunda sección donde vamos a hablar de cositas bien curiosas también, ¿eh? Cuidado, hoy Sí, se viene intenso. sí. Así que vamos para allá. Y es que, como ya sabéis, en este programa nos gustan mucho los Metroidvania. Llevamos todo el rato hablando Metroidvania para arriba, Metroidvania para abajo. Y entonces cabría preguntarse, ¿qué es un Metroidvania? No, esto ya os lo contamos en un programa. Pero creo que hay otras cosas interesantes que podemos hablar al respecto del género, que seguramente ya conocéis. Y si no, podéis escuchar. ¿Qué programa fue? ¿Fue el del Metroid Dread? Sí, sí, No lo fue el de sé, Metroid Dread. que efectivamente, podéis escuchar el programa para entender perfectamente qué es un Metroidvania. Pero hoy veníamos a hablaros de otra cosita, ¿verdad, Álvaro? Sí, hoy vamos a hablar de las cosas de que a veces cuando hablamos de Metroidvania parece que hablemos simplemente de Symphony of the Night, porque el Symphony of the Night es un Sí, poco el origen, ¿no? Del concepto. No sí, del género, sino del concepto en sí mismo. O sí, que incluso empieza y acaba con Symphony of the Night y Hollow sí, Knight, ¿no? En plan, empieza con Symphony of the Night, Hollow Knight, ya no se puede hacer más, ¿no? En plan, bueno. sí, El problema es que existen muchos más juegos, ¿no? En plan de. El sí, clásico del género es Symphony of the Night, el ejemplo más mainstream del género es Hollow Knight, pero eso no significa que no haya nada más, ¿sabes? Existen muchas cosas que sí. se pueden hacer dentro del género. Los Metroidvania dan para muchos más. Hay muchos grandes Metroidvania modernos, no necesariamente grandes en Mm, tamaño, sino grandes en interesantes, en juegos sí, que deberíais jugar. Y sí. vamos a hablar de eso un poquito, ¿qué, Paula? Sí,
Porque una obsesión que yo tengo, una cosa de la que me gusta hablar mucho es el hecho de que el género Metroidvania es un género cuyos principales exponentes están o bien muertos o bien casi muertos, ¿no? Me refiero a la saga Metroid, que es verdad que sigue en activo, pero ya no está haciendo juegos con esta estructura, sino que está haciendo juegos generalmente más derivados de Metroid Fusion, así como, pues Metroid Dread es un ejemplo, ¿no? De juegos que no tienen como un mapa cohesionado y completo que tú vas moviéndote alrededor de habilidades, sino que tienen mapas instanciados y separados en los que se progresa un poquito de esta manera, pero también haciendo uso de determinados otros recursos. Entonces, como que me parece que la saga Metroid se ha separado del concepto de Metroidvania y la saga Castlevania ya no existe. Entonces, el género Metroidvania se quedó huérfano ya en los 2000 y como respuesta a esto, ha pasado, digamos, de ser un género fundamentalmente usado por las grandes desarrolladoras o los grandes nombres del videojuego a ser un género utilizado sobre todo por los movimientos independientes. Sí. Y esto me parece muy guay porque aunque pueda dar la sensación, como decías, de que cuando dices ¿cuál es el mejor Metroidvania? La gente te dice Symphony of the Night, que a ver, sí, un poco es el mejor Metroidvania. Y Hollow Knight, que no es el mejor Metroidvania ni de la semana que salió. Perdón por esta controvertida opinión. Hay muchas más cosas en medio, sobre todo hay muchos juegos que han intentado modular muy fuerte el concepto de Metroidvania. ¿Qué es lo que se puede hacer con este género? ¿En qué direcciones puede usarse? ¿Qué cosas que creíamos esenciales de los Metroidvania pueden romperse y cuáles no? Y uno de los conceptos que más me gusta, que han salido a raíz de los Metroidvania, de esta oleada de Metroidvania modernos, que es como yo los llamo, es el concepto de Metroidvania chiquitito, ¿vale? Tú juegas... Chiquivania. ¿El qué? Chiquivania. Chiquivania, efectivamente. Tú juegas un juego de este estilo y tú sabes que por norma general te enfrentas a 20 horitas, Sí. ¿no? Sí, sí. Alguno se le va un poco la cabeza y dura 50, alguno igual dura 15, pero tú sabes que te estás moviendo un poquito en esta duración. Una cosa que me gusta mucho de la última década en Metroidvanias es que muchos estudios han dicho, vale, pero ¿y qué pasa si tú intentas hacer esta experiencia, pero hacerla más concreta, pero hacer que dure 6 horas, pero hacer que dure 8 o hacer que dure 5? Y de ahí han salido propuestas que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Tengo que decir también que la idea de que los Metroidvania tienen que ser largos no es arbitraria, es decir, son juegos basados en el progreso. Es normal que el juego te quiera dar un espacio para progresar, conseguir nuevas habilidades, conseguir más habilidad tú también como jugador y demás. Pero, por ejemplo, hay otros juegos que me parece que lo hacen muy bien en este sentido. Por ejemplo, yo destacaba, por un lado, Islets, por otro lado, Kunai y por otro lado, Gato Roboto, que me parecen los mejores chiquivanias del mundo, ¿vale? En este sentido creo que Islets es el mejor. Islets es un Metroidvania que llamó en su momento mucho la atención porque lo protagoniza como un ratoncillo con espada, que es como súper mono, y porque tiene un poco gráficos que quieren simular que están pintados como con acuarela. ¿Vale? Sí. Es lo típico que se dice, está pintado a mano, ¿vale? Pero todo el arte digital también se pinta a mano, ¿no? O sea, entendéis lo que os digo, ¿vale? ¿No? Y básicamente es como un ratoncito con muchas ganas que está explorando un mundo en el que hay unas islas flotantes. Entonces tiene como la particularidad de que las islas están separadas, pero en un momento dado del juego se unen y forman un mapa Metroidvania gigantesco que tú puedes navegar de manera cohesionada, es decir, que todo enlaza con todo de una manera muy concreta. Pero el juego es muy pequeñito realmente, o sea, es un juego que te puedes pasar en una tarde tranquilamente según cómo vayas de dificultad. Hay a quien le dura 8 o 9 horas, yo personalmente creo que me lo pasé en 6 o una cosa así porque ya conozco mucho el género. Tiene jefes muy chulos, tiene una historia muy, muy divertida porque partiendo del hecho de que estamos controlando no a Samus súper seria y como que no tiene palabras nunca, o al protagonista de un Castlevania que es así como súper intenso y súper guay, sino que es un aventurero que está ahí haciendo un poquito lo mejor que puede. Hay diálogos como muy lindos y pequeños detalles de construcción de mundo que están muy guay. Y tengo muchas ganas porque en teoría en 2024 el mismo estudio que sacó Islets, que salió en 2022 si no me equivoco, No, estudio, saca... no, desarrollador, que es una sola persona. Eso, desarrollador, efectivamente. Kyle Thompson.
que sacó Islets, va a sacar Crypt Custodian, que es un Metroidvania nuevo que está basado, de hecho, en un jefe de un juego de Islets. Hay un jefe de Islets que es el guardián de la cripta, que es un gatito que defiende una cripta, y el gatito va a tener su propio juego y me parece lo mejor del mundo. Entonces, si no lo conocéis, merece muchísimo, muchísimo, Tengo que muchísimo la decir pena. además que el gatito es el mejor por dos cosas. Es un gatito negro, por tanto es el mejor tipo de gatito. Y pelea con una escoba. Ya está. ¿Qué más Sí, queréis? sí, totalmente. Ya está, o sea, 10 de 10 y lleva una capuchita roja, o sea, es lo mejor. Entonces es como islets, en plan de como isletas, pero islets, ¿sabes lo que os digo? Vale. Luego, Kunai. Kunai es también, yo creo que de los que voy a mencionar quizás el más cortito, no sé si Gato Roboto se puede hacer en menos que Kunai, pero Kunai te puede durar 4 horas 5 fácil, ¿vale? Es un juego de plataformas de acción con estructura Metroidvania en el que tú eres una tablet, Sí, ¿vale? O sí, sea, sí. eres un robotcito. Eres un robotcito que es una tablet y que pone caritas y que tiene un gancho. Y entonces, pues con eso te vas moviendo por unos niveles Metroidvania, que es verdad que son sencillotes, pero son muy divertidos. Y el típico progreso de los Metroidvania de desbloqueas doble salto, desbloqueas armadura, no sé qué, lo haces añadiéndole actualizaciones de software a la tablet que lanza Kunai, porque pues pasan cosas, ¿no? Sí, Y básicamente lo que está intentando hacer Kunai, no se llama Kunai, se llama Tabi, ¿verdad? La tablet de Kunai. sí, creo que sí, que se llamaba Tabi. Vale. Lo que está intentando hacer Tabi es derrotar a una IA malvada que ha vuelto malo a todos los robots. Y entonces Tabi está muy triste con eso porque los otros robots son sus amigos. Claro, eso es una tablet. Pues sus amigos pues serán en plan lavadoras y aspiradoras y cosas así, supongo. Entonces, un juego muy simpático, muy accesible. Creo que es como el más sencillo. Yo creo que el menos difícil, quizás. Sí, no, es sí. Pero es muy agradable. Pero tiene un gancho muy satisfactorio. Sí, tiene un gancho muy satisfactorio, efectivamente. Y Creo que luego eso es Gato lo que Roboto. lo resume mejor. Tiene un gancho tan satisfactorio. Es como muy chuli. Y luego Sí. Gato Y Roboto. luego Gato Roboto, creo que ya hemos hablado alguna vez de Gato Roboto, es que lo Sí, estaba pensando justo. sí, hemos Fue hablado de Gato publicado por Roboto. Devolver Digital, es un juego en un bit, o sea, es un juego en blanco y negro, eh, como muy al estilo retro, en el que interpretas un gatito que tiene un mecha. Entonces, pues a veces el gatito sale del mecha para hacer cosas y luego entra el mecha. O sea, tiene como mucha gracia. Es como la bola de Samus de los Metroid es el gatito saliéndose de la armadura y siendo gatito. Y entonces, pues todos los enemigos y amigos son como animalitos graciosos. Y tiene un enfoque bastante clásico en lo que tiene que ver con los disparos, es decir, el combate es más puramente Metroid en este sentido. Ujú. Pero igualmente, de nuevo, también es un juego muy cortito, tiene X ideas, las explota lo mejor que puede en ese tiempo y te quedas con un regusto de boca súper bueno. Mi A mí parte, los chiquibanias me flipan. mi parte favorita son las partes de cuando vas gatito. No te voy a engañar. Sí, las partes de cuando vas gatito son lindísimas, o sea, es que es lo que hay, ¿vale? Pero también es verdad que, quedándose huérfano el género Metroidvania, hubo otro tipo de juegos que básicamente intentaron coger un poco la estructura clásica, pero hacerlo a su manera, aportar diferentes perspectivas o diferentes temáticas y que de ahí fueran aflorando mecánicas un poco diferentes. Entonces, para la sección de Metroidvanias modernos más clásicos, he elegido 3 juegos que a mí me gustan mucho, ¿vale? Cave Story, que creo que es como el Metroidvania indie primigenio que todo el mundo ha jugado, todo el mundo tiene por culpa de algún Humble Bundle. Es el Action clásico. Verge, sí, Action Verge y Guacamele. Y no sé por cuál es más interesante para empezar. A ver, para mí siempre es Cave Story porque es uno de mis juegos favoritos ever. O sea, Vale. Vale, Cave Story originalmente era freeware, o sea, literalmente era un juego gratuito, que luego sí que es verdad que se sacó la versión que probablemente ha jugado más gente, que es Cave Story Plus, que es la que está en Steam. Se nota que es un juego que está hecho al estilo clásico, porque tiene estas cosas de los juegos clásicos de Game Maker, que el sprite del protagonista es como muy chiquitito. sí, sí, me gusta muchísimo cuando hacen el sprite súper chiquitín. En plan, mira, es así de pequeño. Sí. Porque te dan ganas de Bueno, pues protegerlo. básicamente el protagonista de Cave Story llega a un universo, o sea, típica cosa de has perdido la memoria, no sé qué, es un poco Isekai en ese sentido. Y llegas al universo en el que domina una raza de conejitos. ¿Vale? Y son conejitos chiquititos, algunos buenos y algunos se han empezado a volver malos por culpa de un científico. Entonces tú vas explorando el mundo de los conejitos y claro, tienes como que
que tener un poco en cuenta que tú también eres muy chiquitito, ¿sabes? Es decir, los conejos son del tamaño de lo que sería un humano y tú eres del tamaño de lo que sería un conejo en la vida real. Es que esto tiene como cierta amiga, ¿vale? Y sobre todo creo que la peculiaridad de Cave Story es que le añade al concepto de Metroidvania clásico, porque creo que en el progreso es bastante clasicote, el hecho de que tu personaje vuela. Sí. Entonces tiene un punto de plataformeo, quizás incluso, o sea, no es Super Meat Boy, pero tiene alguna parte que no tiene nada que envidiarle, que creo que es muy diferenciadora de la dinámica general. Sí, no, tiene momentos un poquito chungos. Cuidado, las partes de shooter, porque es un juego que también tiene disparos, cuidado, hay que disparar y bastante. También es delicada y sobre todo lo que hace que haya esos puntos más complicados es que se mezclan muy bien ambas cosas. Cuando simplemente tienes que saltar, bueno. Cuando simplemente tienes que disparar, bueno. A veces simplemente son hacer los intentos. Cuando se combinan las dos cosas es cuando realmente el juego empieza a volverse más complejo y donde Sí. realmente se ve que la base del juego hay ahí una cosa. Y luego está la cosa de que es un Metroidvania. Al final tienes que volver a Claro. sitios, tienes que hacer cosas y ahí es donde el juego empieza a brillar de una manera muy particular. Además la sección final, toda la parte final del juego Sí. es muy Metroid y si habéis jugado a los Metroid y sabéis cuáles son las secciones de Metroid, ya Sí. sabéis lo que eso implica. Mira, hablando de Metroid, voy a seguir con Action Verge, que es un juego que literalmente. De nuevo, otro juego hecho por una sola persona, por Thomas Hub, que luego sí que es verdad que la secuela la hicieron Thomas Hub y su mujer, que le ayudó con los gráficos, que me parece la cosa más linda, ¿sabes? En plan no sé, me parece como muy bonito que hiciera su juego y que le flipase tanto y le gustase tanto que cuando quiso hacer la secuela, su mujer aprendiese a hacer esas cosas para ayudarle. Estaba como lindo. Pero bueno, Action Verge realmente es un juego que sale de que el desarrollador estaba haciendo un fangame de Metroid para la Game Boy Advance. ¿Vale? Basado en Metroid Zero Mission. Y entonces, llegados a cierto punto, se dio cuenta de que pues, hacer un fangame para Game Boy Advance tenía sus ciertas limitaciones y pasó a desarrollar un juego pues, para PC. Y muchas de las ideas de ese juego original han pasado a la versión final de Action Verge, pero la particularidad que tiene Action Verge es que es un poco el, el Metroid que habría hecho Giger de alguna manera. Sí, a ver, creo que le falta un O sea, puntillo para ser Jigger sí, Jigger, pero le falta sí. un puntito, pero hay como mucha inspiración de eso en el rollo de que sea un universo alienígena en el que tú te vas moviendo, como el tipo de interacción que tiene con las máquinas. Como que me parece que aprovecha mucho su perspectiva, o sea, esa perspectiva como medio tecnológica, medio orgánica de Giger para crear un poco su propio universo. Y el tema es Sí. que, en base a esto, es un juego que es extraordinariamente amplio por la cantidad de mejoras y objetos que puedes tener. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Sí, es un juego muy Es profundo. profundo en ese sentido. Sí, es un juego que apuesta más por la profundidad que la extensión en muchos sentidos. Y eso es también lo interesante de. Muchas veces los Metroidvania son muy. Tienes esta cosa, parece que son como muy amplios y que tienen mucha cosa, pero en realidad son juegos muy lineales. En realidad lo que tienes que hacer es A, B y C y ya está. Mientras que Sí, Action Verge es como mucho más abierto en ese sentido, sí, gracias a su profundidad, ¿no? Es como hay más opciones, hay como más cosas, más experimentación. sí, Hay que jugar un sí, poquito más. Y creo que en ese sentido sí. es también más interesante a la hora Y de luego abordarlo. Y luego Guacamelee, que también tuvo una secuela de la que se habla mucho menos, pero también es excelente. Es un Metroidvania que a mí me parece de 10, que está basado en el folclore de México. Y ya está, ¿sabes? Y entonces eres un luchador de lucha libre, ¿vale? Y vas explorando el mundo abierto por una movida que ha pasado en tu pueblo, de que hay un... porque Juan es agricultor. Juan es el protagonista de Guacamelee. No, es como que está enamorado de la hija del alcalde y entonces pasan cosas y como que consigue poderes mágicos y entonces se convierte en como un luchador enmascarado y entonces va resolviendo, o sea, no sé, es el juego más gracioso del A mundo. ver, ¿a quién no le ha pasado? Que no le ha pasado, efectivamente, te enamoras de la hija del alcalde y de repente tienes poderes mágicos. Pues, a Quiero mí decir, un par pasan de veces al cosas. mes, ¿sabes? O sea, no Sí. pasa nada. Totalmente. Mola mucho por la manera en la cual reinventa un poco, creo que es como análogo un poco a nuestro Blasphemous, ¿no? La manera en la que, bueno, creo que o sea, Blasphemous tiene como una manera más específica de ver el folclore español, pues está un poco más metido dentro de como lo religioso.
Ujú. Creo que Guacamelee es en general de la cultura mexicana. Los desarrolladores son mexicanos, o sea, no es como que hayan hecho Sí, sí, sí. esa apropiación de una cultura que no es suya, ¿vale? Y es un juego súper, súper, súper gracioso y que yo creo que lo principal que le añade son como algunos elementos de beat'em up, tiene combos incluso en el combate, y después de eso, ligereza. Es decir, es un juego que puede ser difícil, pero es un juego que no es extremo, no requiere el 200% de atención, es muy juego de confort. Sí, es un juego de entrar un poco también a pasárselo bien. Es un juego de disfrutar. Es un juego disfrutón en general. También te digo, creo que ahora lo disfrutarías incluso más. Claro, es verdad, yo nunca he jugado Guacamele después de conocer la lucha libre. Claro, ahora estarías en plan de... No, lo que me da miedo es que igual lo juegas ahora y me arrastras arena a México. Lo digo como si me fuera a Claro, quejar si me puede arrastras ser, sí, arena a sí. México, ¿sabes? Claro, o sea, es que esa es un poco la cosa. Es verdad que a mí me gusta mucho Guacamele, pero yo nunca he consumido Guacamele después de conocer la lucha libre. Esto puede a lo mejor cambiar la trayectoria de mi vida, ¿sabes? No sé si me renta, pero bueno. Ya. Podríamos continuar la sección hablando de quizás la parte más conocida de los Souls, o sea, de los Metroidvania moderno, que son los que adoptan un poco la fórmula del Souls-like, pues ya sabes, Saltan Sanctuary, Momodora, Blasphemous y Ujú. evidentemente Hollow Knight, que son los que intentan hacer el género pues más difícil, más exigente, pero a mí me gusta más los que intentan hacer el juego raro, el género raro, ¿sabes? Sí. Los Metroidvania que dicen, vale, esto pero lleno de nuestras movidas que nunca jamás se te habían ocurrido a ti. Y creo que esos son los juegos que verdaderamente te vas a acordar de ellos el resto de tu vida. Sí, Entonces, por muchos podemos motivos. empezar, podemos empezar por Rainworld. ¿Veis? Antes hablábamos de que un juego que os odia, pues este juego también os odia profundamente. Sí, Ringworld. no, pero Ringworld no te odia. O sea, Ringworld no te odia. Ringworld es un juego en el que interpretas como a un conejillo gusano que básicamente es depredado por todas las especies de su mundo. Entonces tiene como un rollo de supervivencia, pero simplemente porque claramente eres como la parte baja de la cadena trófica. Pero no es como que te odie el mundo activamente, simplemente es que, pues cuando se tiraron los dados de la creación te salió así. Cuando se tiraron los dados de la creación, simplemente salió que eras un parguelas, vale. Mejor. Bueno, Rainworld no te odia activamente, pero lo que ocurre es que el mundo es un absoluto asco. En el sentido no de que sea esté mal hecho, está increíblemente bien hecho el mundo de Rainworld, sino de que absolutamente todo es un depredador. Aquí no existen no depredadores, aquí todo depreda todo y tú eres lo que está más abajo. La gente dice que los survival games no sé qué. No, el único survival game de verdad es Rainworld. Sí. Porque consiste el juego en, vale, hay una inundación brutal que cada vez está haciendo que aumente más el nivel del mar. Entonces tienes que ir subiendo más. El problema es que cada vez más arriba están los depredadores mayores. Entonces tú tienes que ir aprendiendo cómo sobrevivir, cómo interactuar con los diferentes animales, muchas comillas, porque en teoría son animales, pero no se parecen mucho a nuestros animales. Y la cuestión es que estos seres se comportan, todos sus movimientos están basados en IA. Entonces, nunca sus movimientos están hechos de una manera que se pueda predecir exactamente. Y es Metroidvania en el sentido de los mapas están predefinidos, entonces tú tienes también que aprender cómo manejarte dentro de ellos, dentro de lo posible. Y el juego nunca te explica nada. Tú tienes que ir experimentando e intentar ver cómo aprender a sobrevivir en este mundo realmente hostil. Porque es un mundo hostil, de Y verdad. además luego el juego tiene como la peculiaridad de que, claro, o sea, realmente la cadena existe, o sea, la cadena trófica existe de verdad. O sea, también hay animales dentro del juego que se depredan entre ellos. Entonces, por ejemplo, cuando aparece un cocodrilo, desaparecen los animales más pequeños que se comería el cocodrilo. O sea, tiene como... Es toda una cosa, o sea, esto es alguien que simplemente es como muy friki de la manera en la que la naturaleza hace esto y se dedicó a estudiarlo muy fuerte y a hacer un videojuego a través de eso y me parece bellísimo. Y el movimiento también es como muy, muy, muy peculiar, pero creo que eso es mejor como que lo experimentéis. Sí. Es un juego que no tiene muy buenas reviews, de hecho, porque es verdad que es difícil y es verdad que es denso, pero yo os lo puedo recomendar. Eso sí, no he sido capaz de pasármelo porque, en plan, nunca he tenido como el tiempo que dedicarle de esa manera, pero todo lo que he jugado me ha súper fascinado. Sí, o sea, es un juego que en este caso de las Sí, críticas que hay que leer son las críticas que no sí, tuvieron que salir en el momento de salida. sí, Porque por desgracia totalmente. es un juego que no es compatible con jugarlo para una crítica, ¿vale? O sea, Sí.
literalmente es imposible criticarlo en condiciones teniendo que ir rápido a jugarlo. Sí. Luego, otro juego raro es. Bueno, no, o sea, este es. Raro jugablemente, pero increíble temáticamente, es Dandara. Dandara es un juego que salió en el año 2018, si no me equivoco, publicado por Raw Fury y desarrollado por un estudio brasileño, que básicamente tomaron como referencia una figura histórica de Brasil, que es la Dandara, que es una lucha, era una... Básicamente fue como una luchadora, ¿vale? Una guerrera que luchó para liberar, cuando en la época en la que Brasil estaba colonizado, luchó para liberar a los brasileños que estaban esclavizados. Y liberarlos, y que tenía la particularidad, como el mito dice, que luchaba utilizando como movimientos de capoeira como muy característicos, y que básicamente se infiltraba en los ejércitos de los hombres porque ella era una mujer y como que no en teoría no le permitían luchar contra ellos, pero se infiltraba en los ejércitos de los hombres para hacer esto. Entonces el juego coge la figura de Dandara y hace un juego alrededor de eso y de como la historia de esta figura, de la historia de Brasil, pero con la particularidad de que el juego es un Metroidvania con estructura Metroidvania, pero solo te puedes mover en diagonal. Es decir, no hay un movimiento de salto normal en el que tú saltas hacia arriba y aterrizas, sino que para moverte tienes que ir moviéndote entre el suelo y el techo, y el suelo y el techo, y el suelo y el techo. Y además ella utiliza evidentemente movimientos de capoeira. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que genera una dinámica que es súper genuina. O sea, aunque tú estés viendo... aunque tú sepas que la estructura del juego es clásica y la conoces, la manera en la que se juega es total y absolutamente diferente. Y eso es bellísimo. Claro, y además representa muy bien a Dandara como personaje porque se lanza como un proyectil. Claro, exacto. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Claro, no es un ser humano normal, es todo el rato se lanza en plan ¡guau! ¡Guau! Sí. ¡Guau! No va corriendo, no va saltando, lo que hace es lanzarse como un proyectil de pared a pared o de pared al techo, ¿sabes? Y es muy extraño al principio, pero luego te vas acostumbrando, y además de que le da su propia personalidad, hace que el diseño de escenarios tenga que ser ligeramente diferente, no súper diferente, porque sigue siendo bastante clásico en muy buen sentido, porque se siente muy clásico en el sentido, es esto, pues como decíamos, clásico en Prince of Persia, se lee muy bien cuando abres el mapa y sabes dónde tienes que ir. Esto es bueno. Totalmente. Pero a la vez tiene su propia cosa de ir en diagonal. Puede decir uno al principio, bueno, pero esto no cambia nada. Es que para empezar, en un Metroidvania, saltar y atacar es una cosa que haces mucho. Sí, la relación con el espacio es literalmente todo. O sea, claro. Es muy especial por eso. Sí que es verdad que luego sacaron una versión y mejoraron bastantes cosas, pero yo lo jugué hice review y lo jugué antes del lanzamiento, y es verdad que tenía algunas cosas que no estaban del todo bien afinadas, pero por lo que sé el juego ha mejorado muchísimo en este sentido, como que está más pulido ahora. Y realmente me gusta el comentario de es como un alfil. Sí, literalmente. O sea, la protagonista es un alfil, se mueve solo en diagonal, tal cual. O sea, esta es la interpretación ajedrez. Mola mucho Dandara. Lo debo tener en Steam, probablemente, ¿no? Sí, lo analicé. No sé en qué consola lo analizaría, pero probablemente en alguna plataforma a la que tengas acceso. Si me escucháis, lo he mirado. Dandara está de oferta además en Steam por 3 euros. Sí. Pues, 3 euros. Amigo, date cuenta. Amigo, por 3 euros puedes probar un Metroidvania muy chulo que te va a gustar. Vale. Tengo una última recomendación, pero esta la voy a hacer súper rápido porque nos hemos pasado de tiempo ya hace rato, pero es que ya sabéis que es nuestro tren. ¿Vale? Que es Yoku's Island Express, ¿vale? Es un Metroidvania, es un pinball. ¿Cómo? No os lo voy a decir. O sea, mirad 15 minutos de gameplay y vais a ver que es increíble. Es un juego rarísimo. O sea, pero rarísimo en estética, rarísimo en el planteamiento de los enemigos, rarísimo en la manera en la que plantea el gameplay, rarísimo en todo. Pero de alguna manera, no solo funciona, sino que es puro Metroidvania. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No lo he jugado. Sí. No lo he jugado. Pero es que el pinball... Yo cuando digo pinball ya desconecto el cerebro. Ya, o sea, es que además o sea, es que a ti no te molan mucho los pinball. Sí, yo lo entiendo. Claro, pero es que merece la pena. O sea, es que es una cosa. O sea, soy incapaz de... He pensado muchas veces en escribir sobre este juego y nunca lo hago porque es que no me siento capaz.
tienes que hacerlo, Totalmente. Paula. Es en plan de. Sí. Es lo que me falta que escribas de él. Es lo que me va a Sí, provocar que lo eso juegue. a lo mejor algún día debería. Bueno, con esto nos vamos a despedir del programa de esta semana. La verdad es que me lo pasé muy bien, tenía muchas ganas de hablar de Metroidvanias. Y como siempre, pues agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros un programa más. Nos vemos la próxima semana. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas. Muchas gracias y también, Álvaro. Muchísimas gracias a ti y yo recordarles a todos que les queremos muchísimo. A todos, a Y todas y a así, todes. sí. Y así nos despedimos. La semana que viene venimos con el Tekken, que también nos apetece hablar de ello un montón. ¡Adiós! Adiós.